¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Regina Caeli Letare. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo, como todos los días miércoles, el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén el día de hoy con nosotros. Pues le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que algunos de los programas de Radio San Juan Diego se vinculan a la página de ellos. Sean bienvenidos todos ustedes. También les damos pues la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de la diócesis de Cuautitlán, a todos ustedes que nos ven, que nos frecuentan, que nos sintonizan, que están al pendiente de esta programación. Gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos y pues no dejen de ver todos los programas que hay en la semana en Radio San Juan Diego. También recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden hacer llegar algún comentario, sugerencia a través de la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán. También al teléfono, pero el teléfono no me lo sé, el teléfono todavía me cuesta un poquito de trabajo aprenderlo, pero enseguida nos van a poner aquí el teléfono, el número telefónico donde ustedes pueden hacer llegar también comentarios, sugerencias, alguna pregunta, alguna duda, y al teléfono ahí en WhatsApp. Ese teléfono es de aquí de la oficina de Radio San Juan Diego y nos pueden hacer llegar algún comentario. Es el teléfono 55 42 93 08 47. Ese es el teléfono de aquí, de Radio San Juan Diego. También recuerden, a través del canal de YouTube, Diócesis de Cuautitlán, pueden vernos también. Lo que les he mencionado en muchos momentos es que nos pueden hacer llegar sus comentarios directamente en Facebook, en la página de la Diócesis de Cuautitlán. Ahí estamos atentos a sus comentarios, todos los locutores, para dar respuesta a alguna duda que ustedes tengan sobre nuestros programas. Y pues bueno, así es como iniciamos, ¿verdad?, este programa el día de hoy. Como todos los días miércoles, pues vamos a hacer un himno. Vamos a poder llevar a cabo un himno tomado de la liturgia de las horas. Pues este himno que son especiales para este tiempo después de la resurrección del Señor, para seguir festejando, para seguir creyendo, para seguir sintiendo la presencia de que Cristo está vivo, la presencia de Él entre nosotros, para seguirlo proclamando, para creerlo nosotros, para tenerlo siempre presente, que Él está vivo, que Él está entre nosotros y que podemos sentir su cercanía. Entonces vamos a llevar a cabo este himno tomado de la liturgia de las horas, y dice así. Pensemos, estemos un momento tranquilos, un momento reflexivo, un momento de encuentro con el Señor. Pongámonos y dispongamos nuestro corazón para estas palabras tan bonitas dirigidas a Dios. Y dice así: velaron las estrellas el sueño de su muerte, sus luces de esperanza las recogió ya el sol, en haces luminosos la aurora resplandece, es hoy el nuevo día en que el Señor actuó. Los pobres de sí mismos creyeron su palabra, la noche de los hombres fue grávida de Dios, Él dijo volvería colmando su esperanza
más fuerte que la muerte fue su infinito amor. De angustia estremecida lloró y gimió la tierra, en lágrimas y sangre su humanidad vivió. Pecado, mal y muerte perdieron ya su fuerza. El Cristo siempre vivo es hoy nuestro blasón. De gozo reverdecen los valles y praderas. Los pájaros y flores, su canto y su color, celebran con los hombres la eterna primavera del día y la victoria en que el Señor actuó. Recibe, Padre Santo, los cánticos y amores de cuantos en tu Hijo hallaron salvación. Tu Espíritu Divino nos llene de sus dones, los hombres y los pueblos se abran a tu amor. Amén. Pues así, queridos radioescuchas, estas palabras tan bonitas, estas palabras tan intensas, tan profundas, aquí hay algo bien importante. Más fuerte que la muerte fue su infinito amor. Y es cierto, Jesús murió por nosotros, fue colgado en una cruz por nuestros pecados. En una ocasión, San Juan Pablo II, en un encuentro con jóvenes chilenos, decía algo bien bonito, bien importante en ese mensaje que les dio a los jóvenes. Cristo se veía impotente en la cruz. Se veía así, impotente, y muchos creían que hasta ahí había terminado todo, porque estaba muerto en esa cruz. Pero no quedó todo ahí. Hay aquella continuación después de la muerte, la resurrección. Y San Juan Pablo II en ese mensaje a ellos dice: Cristo se veía impotente en la cruz, pero Dios siempre puede más. Y efectivamente, no pudo la muerte por ese amor tan grande que Jesús tuvo para con nosotros. Fue más grande el amor que la muerte. Dios siempre puede más, decían esas palabras de San Juan Pablo II, y el amor pudo más a la muerte. El amor que Jesús tuvo hacia todos nosotros, hacia ti especialmente, hacia todos ustedes y cada uno de ustedes y de cada una de las personas en el mundo. El amor de Jesús fue más fuerte aún ante la muerte. Pues pensemos en esta reflexión, pensemos en ello, pensemos a ese resucitado, pensemos en encontrarlo, como decía en el programa anterior. ¿Qué haría? ¿Qué harías si te lo que encuentras sin pensar, al voltear, al subir la cabeza, al encontrártelo a la vuelta de la esquina, a ese Jesús resucitado que, así como a Santo Tomás, incrédulos nosotros, te muestra sus manos, le ves las heridas, sin decirte ninguna palabra? ¿Qué harías? ¿Qué pensarías con esas heridas de la cruz? Muestras de ese amor tan grande que Él tuvo por ti y que murió por ti. ¿Qué harías si te lo encuentras así de frente? Quizá lo único que podríamos hacer, lo mismo que Santo Tomás, decir esas palabras: Señor mío y Dios mío, y arrojarnos a sus pies, ¿verdad? Pues pensemos entonces en ese amor que Él dio por nosotros, que Él dio su vida por nosotros, y cambiemos nuestra vida. Demos un giro completo a nuestra vida, demos un cambio, y todo aquello malo que hayamos hecho, que hayamos tenido, dejémoslo atrás. Acerquémonos a la reconciliación y vivamos esa alegría, esa certeza de que Cristo está vivo, que está entre nosotros, que está con nosotros y nos va a ayudar en todo lo que necesitemos de aquí en adelante, porque entonces
ese amor que tan grande, que por el cual dio su vida por nosotros, quizá entonces también podamos nosotros corresponderle de esa manera. Pues pensemos, reflexionemos en toda esta semana, en todos estos días y cambiemos nuestra vida, mejoremos, hagamos de nuestra vida algo mejor de lo que hasta ayer o de lo que hasta hace un rato hemos hecho. Pues bien, queridos radioescuchas, así es como vamos a pasar ahora a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es la iglesia? Y es una pregunta, así fue el flyer de este programa del día de hoy. ¿Qué es la iglesia? Hay tanta información, hay tanto por ver, por compartir, por decirles, por que ustedes puedan infundirles en ustedes un poquito de deseo de que busquen, de que se adentren, de que vean todo lo que hay. Y una palabra tan pequeñita, iglesia, con un significado tan grande y tanto que se genera de esta expresión. ¿Qué es la iglesia? Pues en algún momento lo hemos llegado a escuchar, lo hemos llegado a comentar, lo hemos llegado hasta a leer, puede ser probablemente en algún documento, pero realmente comprendemos lo que es la iglesia, realmente le damos ese valor, ese significado, porque en muchos momentos también, y lo vamos a ver, se les da una imagen, una relación, se hace una analogía con alguna imagen y a veces como que lo vamos pasando, pero es bien interesante ir paso a paso con lo que nos da dos documentos bien importantes, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, que de hecho tienen muchísima información. El Catecismo de la Iglesia Católica está basado en los documentos que tiene la Iglesia, pero nos lo da de una forma muy desmenuzada, muy sencilla, pero vamos a las fuentes que toma el catecismo y se nos abre un panorama inmenso de información y de lo cual podemos entonces ir comprendiendo. Y entonces lo grandioso de todo esto es que aquello que supimos, a lo mejor desde el catecismo, aquello que hemos escuchado en las homilías, aquello que hemos leído, aprendido en algún curso, aquello que hemos sabido en algún momento, lo empecemos a relacionar y entonces vamos viendo cómo las piezas se acomodan, cómo podemos comprender ahora ya en nuestra mente, ¿por qué tan grandioso es todo esto? ¿Por qué Dios en esa infinita misericordia nos muestra tanto, nos da tanto y nuestra pequeñez humana lo desechamos, lo dejamos, lo hacemos a un lado y a veces no alcanzamos a ir comprendiendo todo esto? Es un todo que nos une a nuestro Señor. Es un todo de información que podemos relacionar y entonces vamos dando el valor que tiene cada uno de los elementos, cada enseñanza que la iglesia tiene para nosotros. Pues vamos a tratar de ir enfatizando, concretizando, mejor dicho, puntos importantes. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado de iglesia? Y esto lo tomamos del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 751 y 752. Bueno, iglesia viene del vocablo griego ekkalein, que se traduce como llamar fuera. Y significa, y se puede traducir la palabra iglesia como convocación. Eso tengámoslo bien presente. Ese es el significado griego de esta palabra iglesia. Bueno, la palabra en griego ekkalein, pero su traducción al castellano es convocación. Y si nosotros vamos entendiendo esto, comprendiendo, realmente es eso. Es una convocación, es que se nos hace desde el primer momento de nuestra existencia, se nos convoca a formar esta iglesia.
Bien, vamos a continuar. Se designa, también tiene por ahí otra expresión, designa asambleas del pueblo en general de carácter religioso. Eso es también otro significado de lo que es iglesia. Y aquí algo bien bonito, bien importante. Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Convoca, es una convocación. ¿Quién nos convoca? Es Dios mismo. Y es este Dios trinitario que nos convoca a formar la iglesia desde todos los confines de la iglesia, de la tierra. No es solamente para en su momento, y vamos a hacer un poquito de historia con el pueblo de Israel, no es solamente a el pueblo elegido, como así se nos marcaba, ¿verdad? Y nos lo dice el Antiguo Testamento. Dios eligió al pueblo de Israel para que Él fuera su Dios y ellos fueran su pueblo. Ese sentido de pertenencia que también en muchos momentos lo hemos hablado aquí en los programas, y es el pueblo elegido, ¿verdad? Así se le nombraba al pueblo de Israel. De la venida de Cristo ya no solamente quedó para ese pueblo elegido, sino ya fue para todo el mundo. Ya fuimos incluidos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, a la raza de Israel, sino Cristo vino para salvar a todos los hombres de la tierra, no nada más al pueblo de Israel. Por lo tanto, ya entonces tenemos esa oportunidad, tenemos esa gracia de poder formar parte de este nuevo pueblo de Dios, que entonces nos convoca a Dios a todos a formarlo. Y eso es la iglesia. Hemos sido convocados para formar este nuevo pueblo de Dios, que somos ya entonces la iglesia. Bien, vamos a continuar. El término Kyriake es otro término griego, significa lo que pertenece al Señor. Qué bonita expresión y qué bonita manera de que el catecismo de la Iglesia Católica nos va llevando poco a poco. Iglesia significa convocación. Después es Dios quien convoca a todos los pueblos de la tierra. Y más adelante entonces nos dice, lo significa lo que pertenece al Señor. Entonces, somos pertenencia del Señor al formar, al estar, al haber sido convocados de todos los pueblos de la tierra a formar parte de esta iglesia, que ya por el hecho de estar en ella somos esa pertenencia del Señor, esa pertenencia de Dios. Qué diferente es comprender esto, porque sabemos que todos formamos la iglesia, todos nosotros formamos y somos esta iglesia católica, esta iglesia instituida por Cristo, pero hasta ahí, ¿verdad? Y lo vemos en el catecismo y lo aprendemos y lo escuchamos y en las lecturas y en todo momento en la Eucaristía se nos recuerda, pero ¿por qué ahora entonces podemos ver que le damos un cambio, le damos un giro, le damos un sentido? Somos convocados, pero también pertenecemos al Señor. Tener un sentido de pertenencia hace la diferencia en todo. No solamente eres como todos, allá formas un grupo, un equipo, eres parte de un grupo, sí, hasta ahí, pero el que sientas esa pertenencia de ese alguien que ha formado ese grupo, es diferente. Y si nosotros lo tomamos ahora como esa pertenencia de estos que somos convocados a pertenecer al Señor, ya nos da una manera diferente de comprender que somos iglesia, pero no nada más una iglesia así,
sino que somos pertenencia del Señor. Y eso marca la diferencia, porque si tú eres una pertenencia del Señor, entonces te va a corresponder hacer muchísimo para que sigas, para que dejes, para que tengas ese sentido de pertenencia y lo puedas demostrar y lo puedas dar, lo puedas compartir con los demás, que tú eres pertenencia de Dios por el hecho de ser, de haber sido convocados a esta iglesia, a pertenecer a esta iglesia. Qué grandioso, qué interesante y qué bonito pensar que somos pertenencia de Dios. Sabemos también que somos hijos adoptivos de Dios y lo hemos aprendido y lo hemos reflexionado probablemente y lo hemos comentado, pero realmente ¿te sientes así? Que eres hijo de Dios, que eres ese hijo adoptivo de Dios. ¿Realmente te sientes eso, hijo de Dios? Porque eres pertenencia de Dios, siendo su hijo, formando esta iglesia. Entonces, ¿qué tanto nos falta, verdad, hacer para que realmente podamos creer que somos hijos de Dios, que le pertenecemos a Él? Qué interesante lo que nos va diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Y también nos dice, para los cristianos, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local. Ahí ya vamos a ir entrando en otros aspectos, pero vamos a regresar un poquito. Pasamos ahora a lo que es el Concilio Vaticano II. Sobre lo que nos dice en esta Constitución dogmática sobre la Iglesia, lo que nos dice de la Iglesia. Y vamos a ir viendo que tiene diversas imágenes para poder comprender lo que es la Iglesia. Pero creo que tantito antes de comprender de estas imágenes, quiero compartir algo que está en el Concilio Vaticano II sobre la Trinidad. Es una relación que nos va haciendo el Concilio Vaticano II y que también lo toma el Catecismo de la Iglesia Católica, pero interesante porque todos conocemos la Trinidad, las tres divinas personas que forman la Trinidad. Todos lo entendemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en muchos momentos vemos ese actuar de cada uno, y así lo vemos, pero ¿cómo nos lo platica? ¿Cómo nos lo dice, mejor dicho, el Concilio Vaticano II en esta actuación de la Trinidad para lo que es la Iglesia? ¿Cómo podemos relacionar cada una de las personas con la Iglesia? Probablemente algunos ya lo han visto, ya lo han leído, ya lo han reflexionado, y qué bien, pero para muchos otros todavía no. Y entonces podemos relacionar ahorita, ir viendo este actuar de cada una de las tres divinas personas en lo que es la Iglesia. Y me voy a anticipar un poquito en esta parte. Y nos dice lo siguiente: el Padre Creador, por una decisión libre de su sabiduría y de su bondad y de su voluntad, creó el mundo y elevó a los hombres a la participación de su vida divina. Creó al hombre lo creó hombre y mujer a su imagen y semejanza, y lo elevó a una participación de su vida divina, de esa divinidad de Dios. A ese hombre y mujer que había creado nuestros primeros padres, les dio una participación en esa vida divina que Dios en su creación había hecho y que los hace partícipes. Bien, recordemos, caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, sino que envió a su Hijo. Qué
qué grandioso y qué importante y qué momento, y lo pudimos escuchar, ¿verdad? En las lecturas ahora del Sábado Santo, esas lecturas que nos fueron dando desde el momento de la creación y todo ello hasta llegar al Evangelio de nuestro Señor. Pero a pesar de que había caído Adán y Eva, no deja, no abandona al hombre, no lo abandona, sino que hace y tiene y crea un plan salvífico para que este hombre que había caído en pecado pudiera entonces tener la salvación. Determinó convocar a los creyentes en Cristo, en la Santa Iglesia. Convocar. Recordemos la palabra que nos decía, iglesia significa convocación. Y desde ese momento en que entra el pecado en el corazón del hombre, no deja a Dios a la persona humana abandonada, sino lleva a cabo ese plan en el que convoca a los creyentes en Cristo, en la Santa Iglesia. Es decir, esta convocación, habiendo caído el hombre en el pecado, los va a convocar en ese plan que Él tiene, en una iglesia. ¿Para qué? Para que sean salvados por Cristo. Así, todos los justos, descendientes de Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, se congregarán delante del Padre en una iglesia universal. Qué grandioso y qué hermoso y qué manera de ir de parte de Dios, de no dejar a la criatura humana en el abandono, sino convocarla. ¿Para qué? Para que desde los justos, desde el justo Abel hasta el último justo de la tierra, convocarlos en una iglesia universal. Y volvemos, no es exclusiva, no es solamente perteneciente a algunos, es una iglesia universal. Todos estamos llamados, todos estamos invitados a formar parte de esta iglesia. Y entonces es decisión de ustedes, de cada uno, de cada hombre, aceptarla, llevar a cabo sus preceptos y sobre todo creer en la Santísima Trinidad, creer en todos estos dogmas que nuestra iglesia tiene, creer en que Jesús es hijo de María y creer en todo aquella buena nueva que Él vino a proclamar. Pasamos ahora a la parte de el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo, enviado del Padre, que nos predestinó a ser hijos adoptivos. Por medio de Cristo, por medio de su muerte, por medio de su salvación, somos hijos, nos volvemos hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo. Necesitamos el bautismo para entonces ser estos hijos de Dios. Bien, Cristo inauguró en la tierra el reino de los cielos y nos redimió con su obediencia. Bien importante, la obediencia de Cristo, de padecer, de morir y de resucitar por la salvación de cada uno de nosotros. La Iglesia crea visiblemente en el mundo, la Iglesia crece visiblemente en el mundo por el poder de Dios. Crece, no, como decía, no es solamente para unos pocos, pero conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando los siglos, la iglesia va creciendo, la iglesia la vamos formando todos los que vamos viviendo en esta línea de tiempo y nos vamos bautizando y vamos formando este nuevo pueblo de Dios. Esta iglesia crece visiblemente, nos lo dice, en el mundo por el poder de Dios. Es Dios quien hace todo esto, es Dios quien va
quien va sembrando esa semillita en ti, en los hombres que desconocen sobre Dios, en los hombres, aquellos que no saben de la existencia de Dios. Hay algún momento, hay una oportunidad que Dios da a todos ellos, y si no a todos en su momento, habrá una oportunidad para conocer a Dios, para formar parte de esta Iglesia universal. En el sacramento del pan eucarístico se representa y reproduce la unidad de los fieles que constituyen un solo cuerpo en Cristo. Y aquí va a venir otra, una imagen, ¿verdad? Una representación de la Iglesia. Lo hemos escuchado en muchos momentos. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Todos formamos la Iglesia, todos formamos este cuerpo, y que tiene un cuerpo tiene miembros diferentes, y cada miembro tiene una tarea específica que ayuda para que este cuerpo pueda vivir. De la misma manera, la Iglesia somos ese cuerpo que formamos y que formamos esos miembros, y cada uno de nosotros con los carismas, con los dones que tiene, aporta para que este cuerpo continúe. Y en este cuerpo la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Cristo es la cabeza de este cuerpo místico que todos formamos. Entonces, todos somos parte y somos importantes dentro de nuestra Iglesia. Somos importantes en lo que hacemos, somos importantes para que estos carismas, este carisma que tenemos, esos dones que tenemos, los aportemos para proclamar el Evangelio, para ir y proclamar el Evangelio, para llevar a cabo esta tarea que Jesús la dio a sus discípulos, y de ahí hasta hoy se sigue llevando a cabo en cada uno de nosotros. Pasamos ahora a el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu santificador de la Iglesia. El Espíritu santifica a la Iglesia. Y nos dice esto el Concilio Vaticano II: consumada la obra que el Padre encomendó realizar a su Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo para santificar a la Iglesia, y de esa manera los creyentes puedan acercarse al Padre por Cristo en el mismo Espíritu. En el mismo Espíritu, este Espíritu Santo, que es el que nos guía, es el que está con nosotros, es el que proporciona los dones, es el que proporciona los carismas, es el que nos allana el camino, es el que nos guía, es el que nos acompaña. El Espíritu Santo es el que está actuando en cada momento de la vida, en esta línea del tiempo, en este tiempo, en tiempos anteriores, y es el que continuará en la Iglesia hasta los fines del tiempo, guiando a la Iglesia. Sigue convocándola, nos hace sentir que somos esa pertenencia de Dios, y no solamente nos hace sentir, nos hace creerlo, que somos pertenencia de Dios. Al ser pertenencia de Dios, somos y tenemos ese amor tan grande que Dios es, también nosotros tenemos ese amor, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y por lo tanto también tenemos esa capacidad de amar como Él es amor. Bien, ¿qué más nos dice? Cristo, Él es el Espíritu de vida. El Espíritu habita en la Iglesia, aquí está con nosotros, aquí está entre nosotros, y en los corazones de los fieles, como en un templo. Está en los corazones de los fieles, no está en tu
en tu cerebro, no está en otra cosa, está en tu corazón, el espíritu en el corazón de cada uno de ellos, porque entendemos que es en el corazón donde sentimos, es con el corazón con el que amamos, es con el corazón con el que nos hace estar junto al lado del otro. Y con ellos dice, como en un templo, y con ellos ora y da testimonio de que son hijos adoptivos. Conduce a la iglesia a la verdad total, la une en la comunión y en el servicio, la construye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La une. Hay otra palabra bien importante. El Espíritu Santo es el que une, es el que puede tener y mantener este cuerpo místico unido, cada quien llevando la actividad que le corresponde, pero es el Espíritu el que anima, es este Espíritu Santo el que está dentro y conduce a la iglesia. Con la fuerza del Evangelio hace rejuvenecer a la iglesia, la renueva constantemente y la conduce a la unión perfecta con su esposo. Pues el Espíritu y la esposa, dice el Señor Jesús, dicen al Señor Jesús, ven. Pasamos a esta imagen de la iglesia como la esposa. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí está esta cita de San Juan en el Apocalipsis, que dice así: el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Así, toda la iglesia aparece como una muchedumbre reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo leemos en el libro del Apocalipsis, pero vamos a ver cuánto actuar, cómo nos va llevando el Concilio Vaticano II en esta parte de cada una de las divinas personas de la Santísima Trinidad, en ese actuar, pero a la vez termina y nos dice aquí bien claro, las tres divinas personas, la manera como los creyentes pueden acercarse al Padre por Cristo en el mismo Espíritu Santo. No es solamente uno, y siempre, en todo momento, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando se lleva a cabo algo, lo hacemos de manera inconsciente en estas tres divinas personas. No se actúa solo, no actuamos solo, ni tampoco solo podemos decir es parte del Espíritu, es parte de esa creación de Dios, es parte de esa obediencia del Hijo hacia el Padre y es parte de esa santificación que el Espíritu siempre tiene en ese amor entre el Padre y el Hijo. Qué interesante ver cómo las tres divinas personas, la Santísima Trinidad, han estado en todo momento en lo que es esta convocación del hombre a formar y a ser parte, pertenencia de Dios. Y ahora sí, podemos pasar, vamos a ver qué hora es, porque si no, se nos va a ir el tiempo. Vamos a poder pasar a lo que son las imágenes de la iglesia. Antes dice, el Señor Jesús comenzó su iglesia con la predicación de la buena nueva. La iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando sus preceptos de amor, de humildad y de abnegación, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios y de establecerlo en todos los pueblos. Y aquí entonces pasamos a lo que son las imágenes de la iglesia. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica, pero todavía un poquito mejor está redactado, está escrito en esta Constitución Dogmática de la Iglesia en el Concilio Vaticano II, y nos dice:
La iglesia se manifiesta de diferentes imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, como también de la familia y del matrimonio. Es decir, la iglesia toma estas ciertas características de la familia, del matrimonio, de la construcción, de los agricultores, de lo que es de la vida de los pastores. Toma esas imágenes para hacer una analogía, para poder comprender a la iglesia. Y nos dice, entre las primeras imágenes que nos menciona, dice, es un redil. ¿Por qué? Porque es un rebaño cuyo pastor es el mismo Dios, conducidas por Cristo el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. Eso es lo que nos dice, para poder comprender, para poder entender qué es la iglesia. También nos da otra imagen y dice, esta imagen está relacionada con la labranza o como campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas. El agricultor las plantó como viña elegida. La verdadera vid es Cristo, que da la vida y fecunda a los sarmientos. Expresiones tan bonitas. La iglesia es un campo de Dios, porque este agricultor con mayúscula que se está refiriendo a Dios es el que da la vida, es el que puede, es el que plantó la viña y que la hace crecer, la hace germinar, la hace madurar y de ahí saca fruto abundante. También está relacionada con una construcción, como una construcción de Dios. El mismo Señor se comparó con la piedra angular que rechazaron los constructores. Y nos dice, en esta parte, en esta relación con una construcción, nos dice que la iglesia es casa de Dios, en la que habita su familia, porque somos pertenencia de Dios, porque somos hijos adoptivos de Dios, porque Él nos ve así está y somos parte de su familia, que somos todos sus hijos. Por eso también se le nombra a la iglesia casa de Dios. Y qué bonito. A todos los seres humanos tenemos esa pertenencia a nuestra familia y es necesario para tener esta identidad y somos parte de esa familia y nos sentimos bien en nuestra familia. Si eso lo hacemos, sentimos con nuestra familia humana, ¿cómo poder entonces tener esa idea, esa imagen de que somos familia de Dios? Es algo bien hermoso y bien grandioso y nos va a dar otra visión de lo que somos esta iglesia. También se dice que es habitación de Dios en el Espíritu. Dios habita en nosotros. Y un poquito más adelante dice, templo santo, pero antes, tienda de Dios con los hombres. Y templo santo, que los santos padres celebran representando en los santuarios de piedra. Somos templo santo, porque habita en nosotros el Espíritu, porque tenemos ese amor, porque somos esa pertenencia de Dios. Y claro que es al ser estas, como si fuéramos esas piedras que construyen esa iglesia, somos templo de Dios. Y nos dice, también se le ha relacionado como la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y aquí dice algo importante, nosotros entramos en su construcción como piedras vivas, esa Nueva Jerusalén. Y ya por último, la Jerusalén de arriba, también es así se le considera, tiene esa otra imagen, la Jerusalén de arriba y nuestra madre, así se considera la iglesia. Se le describe como la inmaculada esposa del Cordero Inmaculado.
relacionada con la familia. A la iglesia se le considera la esposa de Cristo. Y cómo esta forma, y cómo nos lo dice, regreso a ese pasaje del Apocalipsis, la esposa, aquí déjenme nada más verlo, el espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús, ven. Es parte de lo que nos ha proporcionado, de lo que nos ha dado el Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica de la Iglesia, la Constitución Dogmática, de la Iglesia, y lo que nos ha dicho también el Catecismo de la Iglesia Católica, que ha tomado este fundamento. ¿Cómo es de que somos esta iglesia? ¿Cómo es de que somos piedras vivas que formamos esta iglesia? ¿Cómo es de que somos templo de Dios y que somos pertenencia de Dios porque fuimos convocados a ser esta y formar parte de esta iglesia? Pues así, queridos radioescuchas, vamos llegando al final de nuestro programa. Hay mucho que decir todavía, pero siempre se nos va el tiempo. Retomaremos después de nuestra programación que ya hemos ido haciendo temas relacionados, ¿verdad?, con el programa Iglesia Pueblo de Dios, y vamos a ir todavía sabiendo un poco más, relacionando un poco más, aprendiendo un poco más de lo que es nuestra iglesia. Pero ya sabemos entonces, hoy aprendimos un poquito más de lo que es la iglesia. Pues no sé si hay algunos saludos, no hay saludos, pero de todos modos vamos a saludar ahora al revés. Nosotros vamos a saludarlos a ustedes, gracias anticipadas cuando nos vean. Muchas gracias para ustedes que nos van a ver en días, horas más tarde. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Muchísimas gracias. Recuerden ver la programación de Radio San Juan Diego, no nada más el día de hoy, en todos los días hay programas interesantes, hay programas muy bonitos, y todos, créanme, están hechos con muchísimo cariño para ustedes. Gracias a Juanita CG, a Marilena Aguilar Rodríguez, a Jocelyn Plasencio, a Erika Jim, a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo a todos ustedes, y pues nos vemos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares. Me dio muchísimo gusto de estar el día de hoy con ustedes. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.